Querida comunidad, un gusto volver a compartir con todas las personas que se acercan a esta ventana del canal Somos Abrazos de la Fundación ICLOVI. Querer compartir con todos vosotros esa mirada anticipatoria y la oportunidad de reflexionar en aquello que durante la vida y en plenas facultades podemos atender, resolver y explorar acerca de la muerte, de nuestra propia muerte y del momento de graduarnos de la vida, abrazando también esta otra realidad en conciencia y bueno, también abrazando pues estos momentos en los que quizás tengamos que acompañar a nuestros seres queridos. Nos sumamos también a esta intención de naturalizar este evento ineludible y en recuperar también los derechos civiles del alma, esos acompañamientos y ese cuidado más allá de la muerte física, ese cuidado del alma y de todos los cuerpos que configuran pues el ser humano. ¿Y cómo podemos seguir cuidando a nuestros seres queridos una vez que fallecemos? Hoy tengo el gusto de compartir con todos vosotros a un compañero, a un reciente compañero de esta última formación en el Instituto Blasco de Analista de la Conciencia, al doctor Fabio León. Fabio, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola Sandra, buenos días aquí, buenas tardes allá. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Fabio, muy, muy contenta de compartir contigo, celebrando mucho pues tu sí a venir a Somos Abrazos. Y queremos, bueno, quiero compartir con vosotros que Fabio cuando dice buenos días aquí y buenos días allá, bueno, es que Fabio nos abre esta ventanita desde Medellín, Colombia. Y ha sido, pues, además de muy amable, ha sido toda una aventura compartir con Fabio. Fabio, lo primero de todo, voy a presentarte. Me mandaste, bueno, una lista con un montón de cosas, lo voy a reducir lo máximo posible, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, todo lo que tú quieras añadir, esta es tu casa y esta es tu ventana. Fabio León Pineda. Dice que antes que los títulos y que la actividad laboral, Fabio me comunica que él se define sobre todo como un ser humano en evolución constante de conciencia. Bueno, esto ya es una definición, Fabio, para quitarse el sombrero. Pero su formación académica, pues es educador físico, médico y cirujano especialista en medicina deportiva y de la actividad física, formación en medicina funcional, maestro Reiki, analista de la conciencia, experto en hipnosis expansiva y autodidacta en la aplicación de las leyes universales y el nivel de conciencia en los procesos de salud de las personas. Ha desempeñado todas estas cualidades en diferentes universidades de Medellín y de México. Pero bueno, a ver, Fabio, ¿qué hace un chico como tú? ¿Qué hace un chico como tú con toda esta formación metiéndose en el maravilloso mundo de la hipnosis en estados expandidos de conciencia, del análisis de la conciencia, formador de Reiki? ¿Qué te lleva y qué te motiva a explorar estos mundos más espirituales? Pues bien, el conocer la conciencia, en conocer las leyes universales, eh, se evidencia que somos mucho, mucho más que el cuerpo. O sea, que hay algo más de lo que tangible y presencialmente podemos experimentar. Hay una vida infinita de la cual no somos conscientes y que nos hace creer que todo lo que vivimos es lo que se puede tocar y ver. Pero cuando se va y se ve más allá, se descubre el mundo de la vida, se descubre la felicidad. ¿Y cómo es, Fabio,
que decides aplicar como doctor, ¿sí? En el acompañamiento de las personas, decides aplicar esto que nos dices de las leyes universales y el nivel de conciencia como herramienta y recurso en los procesos de salud. ¿Qué te mueve a ampliar esto? Nosotros venimos a la vida a aprender y ese aprendizaje viene planeado de antes. Eso no lo sabemos porque eh, venimos con una maravillosa eh, oportunidad de crecimiento y es lo que algunos llaman el velo del olvido. Y eso es lo que nos hace únicos. Entonces, cuando empezamos a descubrirnos que venimos con unas tareas que nos ponen a prueba y normalmente nos causan o molestia, dificultad o emociones densas y al vivirlas, entonces caemos en lo que denominamos sufrimiento, una enfermedad, un dolor, una situación de relaciones, etcétera. Todo eso lo transformamos en sufrimiento y lo transformamos en sufrimiento porque no sabemos que no venimos a sufrir, sino a aprender a ser felices. Pero para aprender a ser felices hay que ser conscientes de esas leyes que son universales y que siempre han estado haciendo efecto en nosotros y que como toda ley, el hecho de no conocerla no nos exime de su efecto. Entonces, estamos simplemente viviendo bajo las leyes y nosotros lo transformamos en, en dificultad, lo transformamos en victimismo, lo transformamos en enfermedad, lo transformamos en que no nos comprenden, en que nosotros nos merecemos algo mejor y no todo, todo está aquí. Yo le digo a los pacientes, mira, eh, la fuente o Dios o como lo quieras llamar, te da todo lo que hay para que hagas maravillas con ello. Y todo lo que hay es lo que son las herramientas y los recursos para que crees felicidad. Pero entonces hay que ser consciente que hay unas leyes que nos están llegando para aprender a conocernos a nosotros mismos, para hacer sanación. Y la sanación, la única manera de verificarla es cuando hay transformación. Entonces, cuando una persona está sufriendo por su cáncer o por su problema de relación o porque simplemente no comprende qué le está pasando con su situación de vida, ya sea económica o social o lo que sea, y aprende a ver que hay, que lo que ha estado siguiendo son leyes, pero que las estaba viviendo de una manera inconsciente, empieza a comprender, empieza a entender. Y eso le da un poco de claridad mental para seguir su tratamiento, sea el que sea. Y Fabio, estas leyes universales, ¿qué leyes son? ¿De qué leyes estás hablándonos? Bien, hay muchos autores que hablan de leyes, pero en mi concepto, leer a Gerardo Smedley, otro colombiano, eh, él sintetiza todo y con su escuela La magia del amor de una manera tan sencilla que le puede llegar a cualquiera. Sin embargo, hay que estar como en esa preparación para poderlo ver. Entonces, el trabajo es simplemente
como traducir esas enseñanzas a, a la vida diaria de cada persona. Aquí entonces está la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia y la ley del amor, como la cuarta, ¿cierto? Sin embargo, hay otras tres leyes que son las que administran y digamos así, cuidan y gobiernan el universo entero, que es la ley de la polaridad, la ley de la manifestación y la ley del amor. Mm. Pero además hay otras leyes como las leyes del Kybalión, que también se suman acá y que están inmersas. Y Gerardo Smelling también propone otras leyes que las llaman las leyes de la vida diaria. Sin embargo, también son leyes universales. Mm. Y está la ley de la oportunidad, por ejemplo, estar aquí contigo, está manifestando la ley de la oportunidad, la ley de la compensación, donde nada es un castigo, simplemente la vida está compensando nuestras energías densas para que las volvamos sutiles. Está la ley de los vasos comunicantes, donde nos enseña que debemos de ser cautos con la energía, ni retenerla ni soltarla, sino administrarla en el servicio y en el bien propio y de los demás. Está la ley de la pregunta-respuesta. Esta es una ley que la uso mucho, mucho cuando puedo en consulta, sobre todo en la consulta particular y en el voluntariado, porque el no entender esa ley, la ley de la pregunta-respuesta, nos hace eh, gastar mucha energía. El universo, no, el universo le gusta que se comuniquen a través de la palabra y el pensamiento, pero le encanta más la acción. Y cuando tú preguntas con acción, él te responde con acción. Y entonces ahí está la ley del dos, donde le preguntas al universo con una acción, él te responde y debes de acatar, porque al ponerte dificultades, bloqueos, trabas, etcétera, te está diciendo, ve, por ahí no es, debes esperar o debes ajustar. Sin embargo, dice, no estás contento con la respuesta, entonces está la ley del 3, la ley de la perseverancia, terquedad, y entonces te dice, bueno, sígueme preguntando, pero no te atrevas a preguntar de menos de 3 veces. Si te sigo diciendo que no debes ser perseverante, pero no te atrevas a preguntarme más de 7 veces porque te voy a demostrar porque estabas recibiendo una respuesta contraria a lo que estabas deseando. En general es esto, pues, en la aplicación, en la persona. Fabio, bueno, gracias. Eh, Gerardo Smeldin, el padre de la afectología, que además hay mucho contenido en YouTube para quien lo quiera buscar. También hay mucho, bueno, hay Sí, mucho gratuito y desde luego menudo maestro, ¿verdad? Dices también que el Kybalión te ayudó muchísimo, ¿verdad? A poder entender estas claro, leyes que están aquí, que cuando no siempre son tan fáciles, pero sí que es cierto que conforme vas verificando, que es una de las palabras que más te gusta, ¿verdad? Verificar, te vas dando cuenta de verificar. cómo operan, correcto. Y has traído algo que, en mi opinión, es mi opinión, ¿eh? No hay nada más espiritual que la acción. O sea, En la puedes acción. tener una idea, puedes tener un pensamiento, esa punción, ¿no? Esa primera intuición, esa idea que te viene, que parece que te ha llegado a ti, pero que no nos pertenece, sino que viene a nosotros y lo que va buscando, ¿verdad?, es hacerse carne a través de nosotros y cómo nos empuja o nos va invitando a llevarlo a una acción determinada, ¿no? Como parte de esta naturaleza que somos también. Fabio, ¿qué representó para ti y cómo lo llevaste a tu vida, a tu día a día? Porque poder tener estos grados de comprensión tampoco es sencillo.
Entonces, ¿cómo fue para ti esta aplicación de estas leyes, de estos grandes maestros y cómo lo llevaste al ámbito de la medicina, Fabio? Ha sido pues un proceso, ha sido un proceso. Eh, Cuando me formé en Reiki, entonces conocí toda la filosofía y lo que hay de los chakras. Y leí un libro de Caroline Myss que se llama Anatomía del Espíritu, donde esta autora eh, hace una especie de fusión entre el judaísmo, el catolicismo y y la, y esta parte, digamos, religiosa hindú. Y hace los 7 centros, los coloca unidos como en las tres miradas religiosas. Entonces, cuando yo miro esto, eh, digo, oh, pero es que aquí casan las leyes universales y también casan los niveles de conciencia y casan de una manera increíble. Entonces, como la parte de los chakras, ¿sí? Están muy relacionados con la energía y con la salud, eso me dio pie para poder llevar esos niveles de conciencia como a la persona como tal que está viviendo su tratamiento con medicamentos, con cirugía, con lo que sea, pero que empiece a comprender y a conocer entonces que ahí está obedeciendo a esas leyes. Muchos de nosotros, por ejemplo, no sabemos que la bondad es un error espiritual. Y esto cuando lo digo, todo el mundo pone un cara de asombro, porque lo que nos han dicho al contrario es que debemos ser bondadosos, ¿sí? Pero cuando entendemos que hay 3 tipos de personas, el indolente que hace daño, que lo llaman malo, pero que no es malo, es simplemente un ignorante espiritual, el bondadoso, que sirve en su ideología de ayudar. Sin embargo, cuando lo hace, suele entrometerse en el proceso evolutivo del otro. Y al hacer digámosle, pues su ayuda, está entorpeciendo lo que el otro debía aprender en la equivocación y no lo deja equivocar por bondad. Y está el justo o el sabio que lo hace con mesura, con toda la presencia de servir, pero en su momento, que pide permiso para poder ayudar, que espera que la persona pida o levante la mano en ayuda o que ofrece la ayuda y le dicen que sí. Entonces, ahí todo esto se confabula en que la persona entienda que su situación de salud, que su cáncer, que la herida o que el accidente que tuvo le está trayendo un mensaje y es un mensaje universal y que los médicos, como nos caemos en cuenta de esto, de hecho, lo, le quitamos valor porque no hay modo de medirlo con una evidencia científica que es muy limitada además. Entonces, lo desconocemos, ¿sí? Desconocemos como de esta situación que la persona en situación de enfermedad debe ser consciente, ¿sí? Entonces, entender que la enfermedad es un mensajero, pero que cuando yo corro simplemente a quitar el dolor o a controlar la enfermedad, lo que estoy haciendo es o callando o matando al mensajero, Qué complicado, ¿sí? Fabio. Entonces, yo le digo a la gente, mira, no sufras, hay que quitar el dolor, hay que hacer lo posible para que tu cuerpo cure, pero detente un poquito a encontrar cuál es el mensaje que te está trayendo esta situación de enfermedad, este trastorno que hay en el organismo. Y Fabio, fíjate,
el conocimiento, ¿no? de estas leyes universales, eh, si tuviésemos, porque están al alcance, ¿eh? O sea, que están ahí, o sea, que no hay una privación de esa información. No hay. Simplemente es que tampoco hay como, no hay una apología, ¿no? No hay no se promueve, ¿no? Que esto realmente lo apliquemos. Ya no solamente conocerlo, como siempre compartimos, ¿verdad, Fabio? No es saberlo, es saberlo hacer, ¿no? Aplícalo, practícalo, llévalo a tu día a día, porque, claro, no son cosas sencillas. Muchas veces todo esto nos, nos lleva a estar estos autoconocimientos a vivir incómodos plazos, conocernos en incómodos plazos, porque claro, hay muchas cosas que tenemos que desaprender o de alguna manera poner en duda que estábamos, pues, no sé, mucho en esa creencia, ¿no? Entonces es muy desafiante, Fabio. Pero fíjate, estas leyes, si las queremos aplicar a procesos de duelo, ¿cómo podrían ayudarnos? Estas leyes en referencia a estas pérdidas de lo que sea, porque el duelo es pérdida de un ser querido o pérdida de algo que es querido para nosotros y puede ser pues una relación, puede ser un trabajo, puede ser un estatus, puede ser cualquier cosa, ¿no? En referencia al duelo, ¿cómo conocerlas podría ayudarnos y sernos beneficiosos, Fabio? Muy bien. En primera instancia es que esas etapas de duelo hay que vivirlas. Esas etapas de negación, de ira, de la etapa de, pues hasta llegar a la última, que es la aceptación, eso hay que vivirlo. Eh, ese dolor físico y psíquico hay que también vivirlo. Eh, Sin embargo, es empezar a entender que hay dos cosas que hay que separar: el dolor del sufrimiento. Que el dolor sea físico producido por un trastorno de salud o por un accidente que se sufra, o por o por lo que identificamos como una pérdida, es inevitable ese dolor, es una reactividad que hace parte de lo que somos, pero el sufrimiento no es ese dolor. Y es ese sufrimiento, la sanación y la transformación se da a través de la comprensión, comprender. Y entonces cuando comprendemos que simplemente venimos a vivir acá bajo esas leyes, pero esas leyes se complementan cuando somos conscientes que lo que estamos viviendo es niveles de conciencia, o sea, una evolución constante hacia el amor, hacia la comprensión. Entonces, cuando comprendemos que estamos en ese nivel de evolución, vamos entendiendo que lo que nos pasa es necesario para esa evolución y que esa pérdida que se tiene o que se está viviendo, esa pérdida era necesaria en ese momento y que si comprendemos y vamos un poco más allá, que la vida no acaba porque se termina la relación o porque se muere la persona que prefiero llamarla trasciende, porque la palabra muerte está oscura, está determinada a acabarse. Entonces, cuando la persona trasciende y podemos comprobar que la vida continúa, cuando esa persona lo puede verificar, entonces se está dando ese proceso de nivel de conciencia. Y si entendemos que estamos entonces bajo esos principios y llegamos al menos a la ley de la evolución, donde entendemos que la ley de la evolución es la que administra el proceso pedagógico
y que posiblemente ese dolor lo necesitábamos para entendernos nosotros mismos, para conocernos nosotros mismos, para transmutar en nosotros, para hacer alquimia, como dice Gerardo, alquimia del pensamiento. Entonces, ahí se aplican esas leyes, se aplica en ese autoconocimiento, porque el proceso de evolución es personal, no lo podemos hacer por nadie, pero como también lo dice Gerardo Smelly, siempre necesitamos a los otros para poderlo experimentar. Fabio, y ahora a nivel más personal, ¿eh? Te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primera aproximación a la muerte? ¿Cuándo fue la primera vez que la muerte entró en tu vida y tomaste conciencia de lo que significaba? Bueno, la muerte nos acompaña desde que nacemos, cuando un familiar, el abuelo o alguien cercano trasciende. Y, y con la ideología que nos transmiten de la muerte, donde está el dolor, la pérdida, el sufrimiento, además otros matices que de acuerdo a nos donde vivamos, ¿sí? Porque donde yo crecí había en ese momento una descomposición social muy fuerte, entonces las muertes violentas eran muy frecuentes, pues se crece con el miedo a morir, con se le quedan grabadas en la mente las imágenes de sufrimiento, de llanto, eh, o las expresiones de venganza porque alguien le quitó la vida a un amigo, a un hermano de otro, ¿sí? Entonces, todo eso se suma y complica esta situación de la, del entendimiento, de la comprensión de la muerte. Sin embargo, bueno, y después estudiar medicina, en medicina el médico adquiere la connotación de que la muerte es un enemigo que hay que combatirlo, o sea, no podemos dejar que el paciente se muera. Eso también es otra situación que suma a esa connotación individual que cada uno nos vamos formando de la muerte. Pero cuando a través ya sea de la lectura o de una experiencia, en mi caso no he tenido experiencias, no cuento con ningún don o habilidad particular, soy un humano igual que cualquiera, pero eh, empezar a vivir estas experiencias y luego eh, leer, ¿sí? Leer y luego verificarlo a través por ejemplo, de los análisis de la conciencia. Entonces, pues se forma todo ya como un contexto de de que la muerte no existe, que la vida es eterna y que lo que muere, no muere ni siquiera el cuerpo, sino lo que muere es el ego, mueren las creencias, mueren las limitaciones, muere el sufrimiento, muere ahí. Y el ego no quiere morir, pero es lo único que muere. Y digo que el cuerpo no muere, y es una cosa interesante para mí, porque como médico especialista en medicina del deporte, como educador físico que hice antes de estudiar medicina, la formación, eh, yo hago la verificación y a través de lo poquito que podemos comprender de la mecánica cuántica, que el cuerpo no es la materia que estamos acostumbrados a sentir y a ver, que el cuerpo es simplemente información y energía condensada. Es el colapso de onda que habla la mecánica cuántica,
y que se vuelve densa con diferentes niveles o con diferentes densidades Mm, de ese colapso de onda, donde forma células, pues organelas, células, tejidos y órganos con diferente densidad. Y la conciencia lo organiza en un ser maravilloso que, que puede conocer, pensar, interactuar, pero que es la misma energía. Somos polvo de estrellas organizado en conciencia. mm. Y que a medida a través de los pensamientos, a través del comportamiento, a través del conocimiento, seguimos un proceso de evolución sutil, sutil. Y entonces es donde viene esa experiencia de vida eterna, donde utilizamos el cuerpo porque aquí podemos sentir. Y Fabio, gracias por lo que nos compartes, porque realmente tengo la creencia de que en el fondo, muy de manera muy interna, todos tenemos o podemos tener todos, es una opinión muy personal, ¿eh, Fabio? Hablo en general, pero bueno, es mi opinión, de que en el fondo siempre hay una llama, algo dentro de nosotros que nos dice mmm, que no vamos a morir, que no, que algo de nosotros perdurará, ¿no? Y también es cierto que dentro de pues esta historia que vivimos, que llamamos vida, ¿no? Este personaje, esta biografía pues vivimos y experimentamos de una forma tan fuerte, ¿no? Con estas emociones, con estos sentimientos, con estos apegos, realmente, aunque es una filosofía que cuando ya estudias o lees o sigues o empiezas a darte cuenta de que hay mucho de lo que lees que o lo sientes o que te encantará llegar a sentirlo así, ¿no? Porque desde luego da mucha paz, ¿no? Esto que traes de estamos en constante crecimiento a nivel de conciencia, ¿no? Y podemos llegar a experimentar no solamente una, sino varias experiencias llamadas vidas en las que vamos teniendo este crecimiento, ¿no? Este crecimiento del alma. Sin embargo, cuando estamos aquí, sí que es cierto que aceptar lo que nosotros denominamos como pérdida es el gran trabajo que tenemos. Porque evidentemente trae dolor, ¿no? Trae mucho dolor el tener que construir tu vida sin el día a día en esa presencia física, en esa posibilidad de llamar, de hablar, de visitar, de tocar, de abrazar del ser querido que pues transciende, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos, Fabio? Porque, bueno, pues el programa de acompañamiento al duelo, todos los trabajos que podemos hacer de introspección, ¿no? El análisis de la conciencia, estados expandidos de conciencia, todo esto nos ayuda, pero ¿qué puedes decirnos para las personitas que nos estén viendo? Que a lo mejor están atravesando un duelo o a lo mejor están haciendo acompañamientos a personas que están pasándolo realmente mal. ¿Qué puedes, desde tu experiencia, desde tu experiencia, ofrecer, recomendar de alguna manera o darnos algunos tips que puedan ayudarnos a sobrellevar estas situaciones con más, no sé, con menos dolor como mínimo? ¿Qué nos puedes decir, Fabio? ¿Qué te viene? A ver, es complejo porque cada caso es único. Y cada caso es único porque depende del nivel de conciencia de la persona que lo está viviendo. Hmm.
Y aquí se aplica mucho la segunda y la tercera ley universal que propone Gerardo Smelling, sobre todo la tercera ley, la ley de la correspondencia. mm, Y si esta persona que está a punto de vivir una situación de duelo o la está viviendo y es correspondiente con ese dolor para crecer en amor, pero como no lo sabe, está sufriendo, entonces hay que ser prudentes y no ser bondadosos en ese sentido, sino ser sabios en ese proceso de acercarse a esa persona, porque posiblemente en su proceso de evolución esa persona está viviendo lo que le corresponde. mm. En Es estos procesos de difícil, duelo sí, Fabio, es muy es complicado. complejo, Mm, muy complejo. mm, Yo pienso y siento que la labor de nosotros, los que de pronto podemos empezar a visualizar la vida desde un poquitico más, más expandido, digámoslo así, sí. no es quitar el sufrimiento humano. Nosotros no venimos a combatir el sufrimiento humano. Lo que venimos nosotros es a que la persona comprenda que ese sufrimiento es una elaboración de la mente. Mm, Y entonces se vuelve complejo, termina esta idea, se vuelve complejo en el sentido de que la persona comprenda que más que el ser se está yendo o se fue, es su crecimiento, es su introspección la que le va a hacer crecer. mm, Porque muchas veces no dejamos ir la otra persona, ¿sí? Es por el miedo a sufrir o por el apego mm, que hay aquí. mm, La persona es un momento de ir, pero ese apego no lo deja y mm. eso ocasiona mucho sufrimiento, ocasiona sensación de incomprensión, de injusticia y la verdad eso no existe. Lo que existe es un hecho que con toda seguridad trae un propósito de amor, pero no lo vemos. Entonces, cuando la persona entiende que hay una correspondencia y que hay que encontrar el propósito de amor en esa correspondencia, allí puede tener una luz, ¿sí? Entonces, cuando me encuentro con algunas personas en duelo, que en la corporación donde hago voluntariado, hay un capítulo de duelo de, Mm, de una doctora muy especializada en duelo. eh, Se le dice a la persona, está bien que sientas ese dolor y suelta toda lágrima hasta que ese pozo de las lágrimas se seque, pero al mismo tiempo trasciende ese dolor en esa comprensión de lo que estás aprendiendo a través de lo que llamas pérdida, mm, ¿sí? A través de lo que estás interpretando como una pérdida. mm. Sí, Fabio, fíjate que me has hecho pensar que en ocasiones lo que nos puede llegar a suceder en duelos que se van enquistando es el tener esta sensación, ¿no? De que si lo trasciendes o cambias esta percepción, este crecimiento, puedas estar siendo desleal al amor que sentías por la persona, ¿no? Y esto es un obstáculo en muchas ocasiones porque las personas no queremos sufrir, ¿no? Pero a veces hay este tipo de pensamientos que no facilitan que se pueda hacer toda la travesía. Fabio, ¿te has encontrado con casos de personas que quizás este miedo a ser desleales, ¿no? a la persona que ha fallecido esté impidiendo un duelo más sano?
Claro, y es muy frecuente porque, es más, a nivel social, si no se ve a la persona sufrir, entonces se interpreta que es que no le importa, ¿sí? Entonces, no solamente está el ego personal, sino ese ego colectivo, ¿sí? Que también está siempre afectándonos. Es esa sensación de que si yo no sufro o no me aflijo en extremo, entonces es que cabe la posibilidad de que no ame, Hmm. de que no ame. Y es ahí donde eh, debemos hacer ese trabajo interno. Yo diría que el trabajo debería de venir antes de que los seres queridos trasciendan. Es antes, es porque sería una preparación. Y Eso si es. estamos en esa preparación, entonces en la medida de lo posible, podemos tratar a esas personas desde la sabiduría y Hmm. tratarnos a nosotros desde la sabiduría y así el ego, cuando la persona trascienda, no daría cabida al remordimiento, Hmm. al Hmm. si hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera llegado, si hubiera cosas que ya no tienen sentido porque ya eso es un pasado. ¿Sí? Hmm. Pero no nos preparamos. No nos preparamos, Fabio. Nos lo Y a encontramos. pesar de que, claro, y a pesar de que el ser querido ya está en una situación de deterioro por la enfermedad o por lo que sea, no lo aceptamos. No, no. Y Sigue, sigue, Fabio, por favor. sigue. Y al no aceptarlo en ego, a veces preferimos ver ese cuerpo ya allí marchito y lo preferimos verlo ahí Hmm. lleno de medicamentos para que no se queje, en vez de liberarlo, en vez de conversar con esa persona, Hmm. en vez de comprender. Hmm. Sí, Cuando mis seres queridos, los seres queridos han trascendido, yo no tenía ese conocimiento, yo no. no. Hoy es diferente, sí, pero no lo tenía. Hmm. Eh, Hubiese sido muy enriquecedor Sí, haberlo, haberlo tenido, pero bueno, todo es sí. perfecto y necesario y llega en su momento. Y estamos en el camino, ¿verdad? Porque fíjate que traes esto tan maravilloso, ¿no? Y que, bueno, es uno de los objetivos, Mario, pues de este podcast de Somos Abrazos, ¿no? Por un lado, eh, jolín, el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento que podemos llegar a sentir delante de estas situaciones cuando nos hemos preparado, cuando nos hemos preparado para poder acompañar, ¿no? Nos hemos preparado para poder hacer preguntas, para poder estar de una manera honesta, simplemente muchas veces esos silencios, el estoy aquí contigo, aunque no haya nada que hacer en el sentido de que lo que hay que hacer ya lo estamos haciendo, es acompañar, acompañar con ese amor en esa fase que es lo que toca, ¿no? Y que tiene que ver también con la vida. Acompañar también y saber dar respuesta o tener preparadas las respuestas de quién quieres ser en cada momento, dentro de que es una noria porque cuando te encuentras, si te preparas, a lo que te vas a enfrentar es a una noria física, mental y emocional. Por eso es tan importante estar preparado y poder tener este discernimiento, ¿no? Discernimiento
de que no sea la emoción la que esté tomando las decisiones, que no sea un pensamiento pues el que está tomando la decisión y el que te esté de alguna manera apartando de esos momentos claves, ¿verdad, Fabio? Que después van a tener tanta importancia en la elaboración del duelo, ¿no? Todo lo que quede pendiente por decir nos va a llenar o la mochila con un peso que es luego muy difícil. Te quedas con ese peso, Fabio. ¿Qué me puedes decir con esto y cómo te preparas tú ahora?